esta niña nació con síndrome de Down. Esta mujer no me deja en paz, doctora. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he ido a la casa y encuentro a la niña desnuda y que no la ha bañado y se nota que hace como 2 días que no la baña. A las terapias la llevo yo a la niña, porque ella no la lleva. Una vez la se llevaste, encierra en el 2 cuarto veces. a llorar y a veces a tomar un poquito de más, y es lo que hace. La Una tiene cerveza descuidada. no es tomar de más. Una no, pero 6 sí. Necesita un tratamiento Yo estoy psicológico. perfecta. Está muy nerviosa. Estoy No nerviosa estás porque no bien. me dejas en No paz. estás bien. Está durmiendo en el medio de las 2 niñas, apretados todos ahí por el miedo que ella tiene. La hija mía, que es sordomuda, se enredó con esta persona. Y yo sabía que eso era un sinvergüenza. A la larga, que salió él abusando de mi nieta también. ¿De su propia hija? De su propia hija a los 6 años. El hombre le puso el pene en la boca a la niña. En el 1992, yo he venido a tener el virus del SIDA. Cuando yo le dije mi condición, inmediatamente dijeron que no me la podían dar a la niña. He pasado 2 veces cuando alguien me abusó y no quiero eso más nada, no quiero. Un caso cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo griego Aristóteles dijo: si las personas practicasen entre sí la bondad, no tendrían necesidad de la justicia. Y yo me quedaba sin trabajo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver cómo se relaciona esta cita con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, me he despertado de una pesadilla y me encuentro en otra peor. La pesadilla sos vos y ahora vas a reaccionar. Buenas tardes. Buenas tardes. María, usted está demandando a Raquel. Explíqueme por qué la demanda y qué le exige para resolver este caso. Mire, doctora Polo, yo lo que necesito es una orden de alejamiento de esta mujer porque me hace la vida imposible. Es mi cuñada, pero la verdad que no me deja vivir. Se pasa metida en mi casa todo el tiempo, mirando por la ventana qué es lo que hago, se mete adentro, me critica, me grita delante de mis hijos. Se meten si los mando a la escuela, si no los mando, qué le doy de comer, Y qué los visto. menos mal que me meto, porque así si es no, todo esa el tiempo. niña pobrecita no sé todo qué sería de ella. el tiempo es así. A ver, ella es su cuñada. ¿Está casada con quién? Yo estoy casada con el hermano de ella todavía, lamentablemente, Ok, desde hace 14 años. ok. El hermano de ella me ha dado una vida horrible. Al principio todo empezó muy bien, nos casamos. Nosotros venimos de Uruguay. En un momento la cosa empezó a ir mal, decidimos venirnos a este país, le planteamos a ellos, yo también quiso venir ella con su esposo, nos venimos todos juntos. Sí, pero fue bastante manipulada la cosa, No fue porque ella manipulada, tiene ese todos poder de estábamos de manipular. acuerdo en venir. Ella lo arrastró a mi hermano para venir, esa es la verdad. Una vida mejor en este país. Ok. Llegamos a vivir en un apartamento chiquito los 4, con mi hijo que tenía 1 año. Todo empezó a marchar bien, pudimos conseguir trabajo, pudimos hacer cada uno su casa, su apartamento. Progresaron a sus Progresamos, diferentes... nos llevó un poco de tiempo, nada regalado. El hermano de ella cambió por completo. Empezó a salir de noche, a gastar el dinero que hacía, no estaba nunca en la casa, cuando venía me gritaba. Y porque es una histérica, doctora. Es Bueno, una histérica. espérate un momento. Lo- Espérate, deja que ella termine de exponer la demanda. Lo único que yo le pedía era que nos tuviera el dinero para nosotros, para pagar nuestra renta, para mantener nuestro hijo. Él me gritaba, me pegó, me dio un piñazo en la boca, me hizo salir todos los dientes.
Tuve que y ir ella al lo médico. permitió. Llamaste a la policía. No llamé a la no la policía. Yo ¿Usted la- lo puede creer, doctora? No llamó a la policía, se dejó Él- pegar, es un círculo vicioso lo que Doctora, tienen. yo en Una ese relación momento tormentosa. estaba enamorada de mi marido. Yo pensé que fue un mal momento para él. Un círculo Pero las vicioso cosas total. siguieron. Era insufrible, doctora. Él no cambiaba. A los pocos meses me entero que estoy embarazada. Una irresponsabilidad No fue una a la responsabilidad edad porque de él ella. estaba contento. Quedar embarazada. Él estaba feliz con que íbamos a tener un Una hijo. irresponsable total. Él estaba más calmado con el embarazo, feliz, contento, se fue llevando la cosa bastante bien. Yo pensé que ya él iba a cambiar, pero la niña nació con síndrome de Down. Ella le metió al hermano en la cabeza que era culpa mía, que por mi edad la niña había nacido con síndrome de Down. Él ni siquiera la quiso ir a conocer al hospital, doctora. Yo me sentí horrible. Yo tuve que conseguir trabajo, saber qué era el síndrome de Down, porque yo no tenía ni idea, no tenía idea lo que era. Tuve que aprender qué era lo que mi hija necesitaba, tenía que sacarla adelante. Y nada, sola por completo. No estaba Porque sola, doctora. entonces Estaba ahora sola. estás sola Sola, con tus dos hijos. con mis dos hijos. ¿Qué edades tienen los dos niños? Mi hijo mayor tiene 13 y la niña tiene 6. Y la niña tiene 6 años. Sí. Ok, ¿y él no te ayuda? ¿No te ayuda Sí, con la...? doctora, él se desaparecía. Un día nos llaman por teléfono y nos avisan que él tuvo un problema. Estaba en Nueva York, doctora, en Nueva York. Y dicen que está preso por robar autos. ¿A usted le parece? Y hace 2 años que está preso. Oh, Yo ya no sabía qué hacer. Y esta mujer no me deja en paz, doctora. Usted no se imagina las veces que va a mi casa Es a todo por mis molestarme. sobrinos. Por mis no sobrinos me deja en lo paz. hago. Porque que los si tienen muy salgo, que descuidados. si entro, que si voy a trabajar, que... ¿pero y qué quiere ella? Yo no sé, Cuidar doctora. a mis Yo lo que sobrinos porque necesito, están por muy favor, descuidados. Una orden de alejamiento. Yo ya me libré del hermano porque, gracias a Dios, preso ya no me va a molestar más. Bueno, debes Yo de estoy haciendo divorciarte. Sí, es lo que estoy haciendo. Porque ella nunca hizo las Hasta cosas que eso tenía que hacer. me dice que yo no me tengo que divorciar del hermano. No, yo lo que digo es que está obsesionada con No. el divorcio y ella Doctora, en este este momento es el tiene que estar momento más que pendiente tengo. de la niña que tiene Yo necesidades estoy pendiente de especiales. mi hija, A yo las estoy terapias la llevo pendiente yo de a la mi hija. niña porque ella no la Una lleva. vez la Se llevaste encierra en el 2 cuarto veces. a llorar y a veces a tomar un poquito de más, es lo que hace. La Una tiene cerveza no es descuidada. tomar de más. Una no, pero 6 sí. La ¿Cuándo tiene ve descuidada la que niña, me doctora. contó hasta que si tomo 6 cervezas, ¿cómo ella sabe si tomo 6 cervezas Yo si no ella no sé, vive ¿cómo conmigo? lo sabes? No sé, te tendrá cámara. Ella puesta, no te vive estará conmigo. espiando. No sé. Vive a 2 Yo, puertas a de mí mi lo que me casa. preocupan Está son todo el mis día mirando por la sobrinos y ventana. Siempre son mis sobrinos y el bienestar de ellos y más que nada la niña que es un angelito. Y necesita Mi cuidados hija, especiales, doctora, cosa que ella en este momento no mi le está hija dando. está en perfectas no le condiciones. está dando Ok. las necesidades que Respóndeme necesita. formalmente a la demanda que te hace ella. Ella dice que interfieres en todo, que intervienes en todo, que no En la dejas todo, vivir, doctora, que la en estás espiando. todo. Quiere una orden de alejamiento para que no te acerques más a ella. Ni a mí ni a mis Respóndeme. hijos, a nadie. No la Mire, quiero doctora, cerca de mi yo casa. sé que es muy difícil venir a este país en busca de lo que uno viene, vivir una cultura diferente. Y eso a mi hermano le afectó mucho en primer lugar. La relación de Y ellos por eso siempre fue por eso tormentosa. necesitaba siempre estar fue. con otras Él mujeres. le daba y ella le daba a él. Yo nunca Usted le di al imagínese el hermano. ambiente donde está mi sobrino. Hágase una idea. No me parece para nada correcto. A veces, yo voy a veces a la casa, ¿sabe por qué? Porque muchas veces he ido a la casa y encuentro a la niña desnuda y que no la ha bañado y se nota que hace La como niña 2 está días que no la baña. Doctora, mi Con hija los está acá, mocos y usted la todo. puede ver. Y, Mi hija está muchas acá. veces le he visto que está con el hermanito sola. ¿A usted le parece? Pero ¿por qué sola tengo la que deja? Es una trabajar? niña que necesita atenciones. Ya la Ella terapia tiene la todas mando las yo, atenciones que que no soy la necesita. madre. La llevo a la terapia y le recuerdo que tiene que hacer las terapias a la niña. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que ella está incapacitada, no apta? En este momento no me estás diciendo. Doctora, en este momento ya no está bien. Necesita un tratamiento Yo estoy psicológico. perfecta. Está muy nerviosa. Estoy nerviosa porque estás no me bien. dejas en No paz. estás bien, ¿me entendelo? No estás bien. Doctora, para sí cuidar es a la todo Ok. el niña. tiempo, doctora, momentito. todo el tiempo Los es niños así. vinieron. Sí, doctora, sí. Vinieron los Sí, niños. doctora, yo traje a mi hija Ok. ¿Y al niño? y al niño también, doctora, Perfecto. lo traje. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta
Yo necesito entender por qué tú estás tan preocupada. Regresamos después de este corto receso. ¿Por qué no le pides a tu cuñada que los cuide? Ella les mete cosas en la Está cabeza. cerrada. ¿Qué cosa le va a meter en la cabeza? No veo la hora de salir de esta barriga para la próxima vez venir y pedir la custodia de los niños. ¿Custodia de qué? Mire el desorden que tiene, doctora. ¿A usted le parece? Es el colmo.